Epílogo parte 2. Hace una década me enfrenté a un dilema de lo más desafiante cuando preparé el manuscrito para la primera edición de este libro. Si bien mi mente no dudaba en absoluto de la base científica que explicaba el importantísimo papel de la epigenética y de la membrana celular en el control del comportamiento y la salud, mi corazón deseaba extender esos descubrimientos para incluir el concepto de un alma o conciencia eterna. Mi preocupación era que la inclusión de un contenido espiritual pudiera minar o devaluar la contribución de los rigurosos datos científicos sobre biología celular que contiene el libro. Después de todo, la ciencia convencional todavía se escandaliza por el uso del término mente, así que seguramente le daría un patatús con la idea de espíritu. Eso de que la ciencia y la religión jamás deberían solaparse fue una conocida recomendación que apareció en el libro Ciencia versus religión, un falso conflicto. El famoso biólogo evolutivo Stephen Jay Gould apoyaba una idea llamada NOMA, que es el acrónimo en inglés de Non-Overlapping, Magisteria, Magisterios no solapables. Sí, yo también he tenido que cavilar sobre el significado. Magisterio significa dominio de gran autoridad. En este caso, Gould se refiere a los dominios de la religión y a la ciencia. A diferencia de muchos científicos que tachan de irracional la espiritualidad y de los espiritualistas que tachan de racionales a los científicos, Gould afirmaba que los individuos y las culturas deberían desarrollar tanto una vida espiritual como una vida racional, a fin de poder experimentar con plenitud la vida humana. No obstante, recomendaba que la ciencia y la religión se mantuvieran separadas, cada una encargada de sus propios asuntos, con sus propias reglas, aunque ambas compartieran el objetivo de conseguir un entendimiento coherente de la vida. Yo decidí ignorar el consejo de Gould y me sumergí de cabeza en el reino del espíritu ya en la primera edición, porque algo en mí había cambiado. Ya no era un científico hiperracional con fobia a la religión. Ahora, en el 10º aniversario de la primera edición de la biología de la creencia, me parece una buena idea cuestionar si el hecho de tener una creencia sobre la existencia de la vida después de la muerte puede influir en nuestra biología y en nuestro comportamiento. Después de todo, la idea de una vida inmaterial tras la muerte se remonta a hace 50.000 años. Los neandertales enterraban a sus muertos en tumbas y en algunas de ellas había herramientas y otros artefactos al lado del cadáver. Así que la creencia de que al final de la vida física no es el final de la vida debía de existir ya en aquella época. Así pues, la respuesta a la pregunta de si creer en otra vida influye en nuestra biología y en nuestro comportamiento es sí. Desde la primera edición de este libro se han ido documentando datos científicos que prueban que la creencia de una persona en una determinada fe o espiritualidad tiene un impacto significativo en su salud y en su vitalidad. En el año 2005, cuando este libro salió a la luz por primera vez, se publicaban unos 800 artículos científicos al año sobre el impacto de la religión o la espiritualidad en la salud. En la actualidad, 10 años después, se publican más de 5.000 artículos al año sobre este tema, lo cual revela que los pacientes médicos y psiquiátricos recurren con regularidad a las prácticas religiosas y espirituales para hacer frente a la enfermedad y otros cambios estresantes en la vida. El doctor Harold G. Cohen, profesor de medicina de la Universidad Duke, revisó alrededor de 600 de estos estudios de investigación y llegó a la conclusión de que la gente con más creencias espirituales sufre mucho menos problemas mentales y se adapta con mayor rapidez a los problemas de salud que las personas menos espirituales. Los beneficios para la salud y el bienestar mentales que proporciona la espiritualidad tienen consecuencias fisiológicas que afectan también a la salud física. Reducen el riesgo de enfermedad y aumentan la tasa de curación de los tratamientos. Las creencias espirituales tienen una influencia directa y positiva sobre la actividad de los sistemas inmunitarios y endocrino, que son fundamentales para conservar la salud y prevenir las enfermedades. En los pacientes espirituales, los marcadores de la función inmunológica, como el número de glóbulos blancos y anticuerpos en sangre, son muchos mejores y las tasas de infección significativamente menores. También muestran niveles inferiores en hormonas suprarrenales del estrés, como el cortisol y la epinefrina, secreciones que inhiben la actividad del sistema inmunológico, que los pacientes no espirituales.
La mejoría en la salud que produce la conciencia espiritual se debe, al menos en parte, a que nos ofrece esperanza y una alternativa a nuestro miedo instintivo a la muerte. La mayoría de los niños experimenta la muerte por primera vez a muy temprana edad, cuando pierden a su mascota, ya sea un pececito, un periquito, un gato o un perro. Así pues, ya de niños aprendemos que la muerte de esos amigos significa que se han ido para siempre. Y por más triste que eso pueda ser, no resulta tan aterrador como cuando nuestra conciencia ata cabos y entiende que los padres de los que dependemos sufrirán el mismo fruto, el mismo futuro. La muerte se convierte en lo más aterrador del mundo cuando comprendemos al fin que nosotros también somos mortales. Eso se debe a que en todos los organismos, desde las sencillas bacterias hasta los más complicados, existe un mecanismo conductual básico conocido como imperativo biológico, un sistema de comportamientos programados responsables del deseo de sobrevivir. Ese imperativo pone automáticamente en marcha las acciones necesarias para mantener la vida de un organismo, como respirar, beber agua, encontrar comida y protegerse de las amenazas. Los animales que carecen de conciencia de su propia mortalidad llevan a cabo las reacciones de protección del imperativo solo cuando se enfrentan a una experiencia inminente que pone en peligro su vida, como por ejemplo la presencia de un horrible y viejo tigre dientes de sable. Sin embargo, una vez que los seres humanos toman conciencia de su propia mortalidad, los mecanismos del imperativo entran en un modo de alerta constante y analizan las amenazas potenciales de cada intención y cada movimiento. Los comportamientos relacionados con el imperativo biológico del deseo de sobrevivir están controlados por la mente subconsciente. Como resultado, y por suerte, nosotros no tenemos que acarrear conscientemente con la pesada carga de los miedos crónicos ante las posibles consecuencias de nuestros actos. De hecho, cuando la mente consciente de un individuo empieza a preocuparse de manera persistente por el miedo a morir, ese miedo puede conducir a la patología denominada ansiedad ante la muerte, una disfunción conductual que se da en la que la gente sucumbe a un sentimiento crónico de miedo, aprensión o ansiedad ante la idea de dejar de ser. La mente consciente es maravillosamente inconsciente de las actividades hipervigilantes del subconsciente, pero las células, los tejidos y los órganos corporales sufren, por desgracia, la influencia del continuo torrente de hormonas que libera el imperativo. Sin embargo, un individuo que comprende de verdad su naturaleza espiritual ya no carga con el miedo a la muerte, que es un peso inadvertido en nuestras vidas. En mi caso, yo solo tomé conciencia de ese peso cuando experimenté una ligereza inmediata y extraña en el instante en que mi mente realizó la conexión entre mis autoceptores celulares y mi fuente espiritual. Desde entonces he oído la misma descripción de liberación física de labios de muchos otros cuyas experiencias vitales han precipitado una transformación espiritual instantánea. En todos los casos, la pérdida del miedo a la muerte provoca una sensación de ligereza, de liberación de un peso que antes se desconocía y un incremento en la energía y en la sensación de poder personal. Es importante recalcar que los beneficios para la salud y el alivio vital que acompañan a la creencia de una vida espiritual tras la muerte son reales, tanto si existe algo de verdad en esa creencia como si no. El impacto de la salud de la conciencia espiritual es otro ejemplo del poder de las creencias. Antes de entrar a considerar las pruebas de la existencia de una vida después de la muerte, debo decir que la física moderna se cuestiona incluso que exista la muerte. Una de las características fundamentales de la física cuántica es el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, que estipula que hay ciertas observaciones que no pueden predecirse. En cambio, estas observaciones se expresan en un rango de posibilidades, cada una basada en una probabilidad diferente. Una forma típica de describir la multiplicidad en los resultados es la explicación de los universos paralelos, que establece que cada observación posible corresponde a un universo diferente. En otras palabras, existen muchos mundos a la vez, lo que se denomina multiverso. Una nueva teoría científica, el biocentrismo, refina aún más esta idea y sugiere que existe un número infinito de universos y que todo lo que puede ocurrir ocurre de hecho en alguno de ellos. En teoría, la muerte no puede existir en el sentido real porque todos los posibles universos existen a la vez, independientemente de lo que ocurra en cualquiera de ellos. Aunque nos despojemos de nuestros cuerpos, la sensación de vida expresada por Descartes como éxito en su famosa frase pienso y luego existo, refleja la energía que se arremolina dentro y alrededor de nuestros cerebros. Una de las máximas de la ciencia es que la energía
ni se crea ni se destruye. En consecuencia, la energía asociada a nuestra identidad no desaparece con la muerte. Significa esto que nuestro perfil único de energía trasciende este mundo del que somos conscientes y se transfiere a otros. El santo padre del espacio-tiempo y mi héroe personal, Albert Einstein, escribió lo siguiente a un miembro de la familia de su amigo Michel Beso, que había fallecido poco antes. Resulta que Beso ha abandonado este extraño mundo un poco antes que yo. Eso no significa nada. La gente como nosotros sabe que la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es una obcecada y persistente ilusión. Einstein se refiere a nuestra ilusión del tiempo, un concepto que elaboró en su teoría de la relatividad, que sostiene que no existe un momento presente, único y especial, y que todos los momentos en el tiempo son igualmente reales. Si no existe distinción entre pasado, presente y futuro, entonces, por definición, la muerte es una ilusión. Para Einstein, la inmortalidad no significa una existencia perpetua en un tiempo infinito, sino que la existencia reside totalmente fuera del tiempo. Eso mismo ocurre para aquellos que creen que han tenido vidas pasadas. La historia está repleta de anécdotas, muchas de ellas sobre asombrosos descubrimientos de individuos que conocían muchísimos datos sobre la vida de personas que habían vivido antes que ellos en lugares que jamás habían visto. Quizá uno de los casos más convincentes y documentados sobre la realidad de una vida pasada sea la historia de James Leininger, que se publicó en el libro Soul Survivor, El alma sobreviviente, escrito por sus padres. 3 semanas después de su segundo cumpleaños, Jane Leininger empezó a tener la misma pesadilla noche tras noche. Mientras dormía, James gritaba frases como "El avión está en llamas, el hombrecillo no puede salir". Preocupados por el bienestar de su hijo Bruce y Andrea Leininger, ataron cabos a partir de lo que decía su hijo y al final descubrieron que estaba reviviendo la vida de James Houston, un piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial. Houston estaba apostado en la portaavioneta USS Natoma Bay y murió tras ser derribado en una batalla sobre el mar de Japón, cuando el joven James fue llevado a una reunión de veteranos de Natoma Bay. Reconoció a muchos por su nombre. Cuando los Leininger descubrieron que una de las hermanas de Houston seguía con vida, se pusieron en contacto con ella. Durante sus conversaciones, James fue capaz de recordar con precisión la historia familiar de los Houston que había experimentado en su otra vida, como James Houston. Soul Survivor es una fascinante historia real sobre cómo el sistema de creencias de los Leninger, que no incluía la creencia de la reencarnación, se sacudió hasta los cimientos cuando tuvieron que reconocer que su hijo, pequeño, contra todo pronóstico y en las narices de auténticos escépticos como ellos, albergaba en su interior el alma de un hombre que había muerto mucho tiempo atrás. Hay miles de informes sobre gente que describe realidades espirituales del más allá similares, asociadas sobre todo con experiencias cercanas a la muerte, ESM. Las ESM tienen lugar cuando un individuo pierde la conciencia, por lo general como resultado de situaciones que ponen la vida en peligro, y vive lo que suele denominarse una experiencia extracorpórea. Un rasgo común es la percepción de ir hacia la luz, que se asocia con abrumadoras sensaciones de amor y paz. Las personas que han experimentado ECM informan de que cuando están en la luz, a menudo que se comunican con familiares y amigos fallecidos que ya han cruzado al otro lado. Al igual que los padres de James Leininger, el doctor Albert Alexander no creía en las ECM como un cirujano de muchísimo éxito que era. Eben había escuchado muchas historias de SM de boca de sus pacientes y, al igual que sus colegas, las consideraba alucinaciones de los enfermos. Si bien reconocía que a esas personas las ECM les parecían muy reales, creía en realidad que no eran más que fantasías generadas por cerebros sometidos a un estrés máximo. Lo que la gente de fe llama alma, el doctor Alexander lo atribuye a una actividad química cerebral. Pero todas las creencias arraigadas que el doctor Alexander tenía sobre las ECM cambiaron de manera radical cuando él mismo sufrió una crisis neurológica. El cerebro del doctor Alexander se infectó con una peligrosa cepa de bacterias, Escherichia coli, gram negativas, una infección extremadamente rara y en general letal que deterioró el neocórtex, la parte del cerebro que controla los pensamientos y emociones. Las actividades del neocórtex están relacionadas con las funciones cerebrales superiores, como la percepción sensorial, el control motor de los músculos, el razonamiento espacial, el lenguaje y el pensamiento consciente.
Los daños del neocórtex provocan a menudo demencia semántica, que es la pérdida de memoria de la información factual, en otras palabras, amnesia permanente. La agresiva bacteria estaba transformando el cerebro del doctor Alexander en un montón de pus. Como resultado, su procesamiento consciente se apagó y pasó 7 días en coma profundo. La recuperación del doctor Alexander es sin duda alguna un milagro médico, pero el verdadero milagro de su historia es que mientras su cuerpo yacía en coma, él viajó más allá de este mundo y se encontró con un ser angelical que lo guió hasta los reinos más profundos de lo sobrenatural. Lo que hace que la ESM del Dr. Alexander sea tan única es que su vívida experiencia extracorpórea tuvo lugar mientras su neocórtex estaba hecho papilla y su cerebro estaba desconectado. En otras ECM, los viajeros reconocen que en ningún momento perdieron la conciencia de quiénes eran ni sus recuerdos sobre todas las entidades con las que se encontraron. En cambio, el doctor Alexander no tenía ni la menor idea de quién era o incluso qué era él más allá de un observador consciente, un reflejo del hecho de que su cerebro había perdido todo tipo de memoria. Cuando despertó del coma, el doctor Alexander había perdido todos los recuerdos sobre quién era y sobre su vida. Con el paso del tiempo, la historia de la vida del doctor Alexander se fue completando poco a poco, pieza a pieza. Esto ocurrió pese a que, si la memoria se almacena en la estructura cerebral, la infección y la muerte de un número descomunal de sus neuronas del neocórtex deberían haber destruido para siempre los recuerdos del doctor Alexander sobre su identidad y su historia previa. En cambio, la recuperación de memoria del doctor Alexander tras la regeneración de su tejido cerebral cortical sugiere que de la misma manera que los aparatos de radio captan los programas de las emisoras, los recuerdos no se almacenan en la estructura cerebral, sino que se descargan en un cerebro en funcionamiento. Estas observaciones corroboran las conclusiones del doctor Lorber, de las que hablamos en el capítulo 7, que decían que si bien la hidrocefalia puede destruir la mayor parte de la corteza cerebral, los enfermos que la sufren pueden seguir siendo muy inteligentes y vivir una vida normal. Quizás la más inspiradora de todas las ECM sea la asombrosa historia de Anita Morjani y su marido Danny, narrada en su libro Morir para ser yo, mi viaje a través del cáncer y la muerte hasta el despertar y la verdadera curación. Para mí, la vida de Anita y su periplo con el cáncer la convierten en la chica de portada ideal para la biología de las creencias. Después de 4 años luchando con un cáncer muy agresivo, el cuerpo de Anita llegó a un punto sin retorno. En lo que todo el mundo consideraba su última semana de vida, el organismo de Anita empezó a colapsarse. Mientras estaba conectada a los aparatos que la mantenían con vida, su cuerpo empezó a absorber sus tejidos. Se quedó tan delgada que muchos de sus tumores podían verse como bultos bajo la piel. Cuando finalmente entró en coma, el oncólogo que la atendía advirtió a la familia de que era muy posible que Anita no recuperara la conciencia y que debían prepararse para lo peor. Mientras estaba en coma, Anita abandonó su cuerpo y en el proceso su percepción consciente empezó a expandirse profundamente. Al principio, su atención se concentró en lo que ocurría en su entorno inmediato, dentro del ala de cuidados intensivos del hospital de Hong Kong. Según Anita, mientras yacía en coma inconsciente, era consciente de las conversaciones que tenían lugar junto a su cama. Y además, cuando su conciencia comenzó a flotar sobre su cuerpo, pudo escuchar con precisión otras conversaciones del personal del hospital en distintas partes del edificio. Su conciencia se elevó más y más alto y pronto vio con claridad a su hermano que se encontraba a miles de kilómetros en India, cuando éste se enteró de que estaba en coma y a punto de morir. Como ocurre en otros informes de ECM, Anita se encontraba en una realidad no física donde estaba sumida en una profunda sensación de amor, salud y paz, libre de los dolores físicos de su cuerpo moribundo. En ese ambiente espiritual, Anita se encontró con su amado padre fallecido, así como con otros miembros de la familia y conocidos que también habían muerto. Gracias a la comunicación con su padre y los demás y un repaso de la historia de su vida, Anita se dio cuenta de que el cáncer estaba directamente ligado a experiencias traumáticas de su vida, porque éstas entraban en conflicto con la propagación cultural que había recibido en su periodo de formación. Percibió con claridad que sus miedos y la angustia que le causaba apartarse de su programación cultural eran los responsables de la grave enfermedad que padecía. Al igual que otras SM,
A Anita se le dio la oportunidad de regresar a su cuerpo o quedarse en aquel ambiente de amor y serenidad que experimentaba. Si bien Anita habría optado por no regresar a su cuerpo arrasado por la enfermedad, comprendió de que su muerte supondría un severo golpe para la vida y la salud de su querido esposo Danny. Danny, que no había soltado su mano desde que entró en coma, había dejado el trabajo y había quedado a su lado para hacerse cargo de todo lo que necesitaba durante los años que había durado su enfermedad. Cuando regresó a su cuerpo, Anita trajo consigo todas las lecciones que había aprendido en su viaje por el reino sobrenatural. El resultado fue que Anita despertó y asombró a la comunidad médica con la inmediata recuperación de todas sus funciones vitales. Menos de 2 semanas después de despertar del coma, una biopsia de la médula ósea reveló que no había ni rastros de cáncer que había estado a punto, del cáncer que había estado a punto de matarla. Encontré el siguiente pasaje en su libro sobre la divertida reacción del médico. Tenemos los resultados de los análisis de la médula ósea, pero son algo desconcertantes. Por primera vez en varios días sentía una cierta ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué problemas hay? Mis familiares estaban conmigo en la habitación del hospital y todos parecían muy preocupados. No encontramos células cancerosas en la biopsia medular, dijo. ¿Y cuál es el problema entonces? Preguntó Dani. ¿No significa eso que no tiene cáncer de médula? No, eso no es posible, dijo el médico. Sin duda tiene cáncer. Es imposible que haya desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Solo es cuestión de encontrarlo. Si bien los médicos insistieron en su búsqueda del cáncer desaparecido, entre comillas, 5 semanas después de despertar del coma, Anita salió del hospital libre de cáncer. Anita reconoció el papel que había jugado las creencias de su enfermedad y escribió: me inundó una sensación de victoria. Había superado tan absolutamente el miedo a todo, desde el miedo a morirme de cáncer hasta el terror de la quimioterapia, que lo que estaba pasando servía para demostrarme que era el miedo lo que me había estado destruyendo. Sí, como he recalcado en este libro una y otra vez, el miedo mata. Hoy día, Anita y Dani viajan por todo el mundo compartiendo historias de cómo lo opuesto al miedo, es decir, el amor, venció un cáncer terminal y también los conocimientos especiales que Anita descubrió en su viaje sobrenatural. Recomiendo especialmente el libro de Anita a todo el mundo y sobre todo a aquellos que se enfrentan a una enfermedad que pone en peligro la vida, no solo por las implicaciones médicas de su cambio radical de creencias, sino también por la asombrosa sabiduría que esta mujer adquirió sobre la naturaleza de nuestra vida en este planeta y el destino de las almas cuando abandonan nuestros restos mortales. La crisis, las crisis precipitan la evolución. A juzgar por el estado de nuestro planeta, es evidente que si queremos sobrevivir a la actual crisis global como individuos y como especie, debemos evolucionar, tal y como demuestran las experiencias de Anita Morjani y las miles de personas más. Los conocimientos e ideas que ofrece la biología de la creencia pueden dar un fuerte impulso a esa evolución y ayudar a sanar el mundo.